Hola, bienvenidos de nuevo a Temas Claves y hoy como siempre con un invitado muy especial para que hablemos de un tema también muy especial. Bienvenido Edgar Castaño Díaz. Él es psicólogo, filósofo y además es pastor. El tema de hoy es una iglesia viva en la sociedad. Edgar es también el director de Cedecol. ¿Qué es Cedecol, Edgar? Cedecol es una organización que está nucleando, relacionando, uniendo a todas las organizaciones cristianas que existen en el país. Tenemos representación en todo el país por 14 secretarios regionales, que son nuestra red en el país, y Cedecol nuclea a todas esas organizaciones que están trabajando para que Colombia sea un país transformado. Muy bien. Comentábamos ahora fuera de cámaras que no solamente están aglutinadas allí las iglesias, sino hay también organizaciones, ¿te entendí? Sí. Cedecol es una organización que une y afilia organizaciones, asociaciones de iglesias, instituciones cristianas, afilia organizaciones que llamamos intereclesiásticas, ¿sí? Y afilia asociaciones de pastores. También. ¿Sí? En este caso en Bogotá tenemos como 5 asociaciones de pastores y hay por lo menos 2 de ellas que están ya afiliadas a Cedecol. ¿Y qué frentes son los que trabaja Cedecol? ¿Internamente está organizado cómo? Sí, internamente Cedecol está organizado con una comisión de restauración, vida y paz, una red de mujeres, y estamos estructurando ahora una pastoral juvenil. Muy bien. Y queremos también tener una pastoral social. Ahora, Cedecol lleva muchos años trabajando en Colombia. Más de 60 años. Muy bien, más de 60 años. Y miremos frente por frente si te parece. Claro. Este primero de restauración. De restauración, vida y paz. Vida y sí. paz. ¿A qué se dedica eso? Esta organización, lo llamamos comisión. Sí. Esta comisión se dedica a hacer investigación y a documentar las personas, los pastores, las iglesias y los líderes que han tenido persecución en el país, que han sido violentados en sus derechos humanos, o en otras ocasiones iglesias que han sido cerradas. Es una organización del cuidado de los derechos que tiene la iglesia en Colombia frente a algunos abusos que puede hacer el Estado. Okay. Entonces esta comisión se encarga de eso, correctamente, de estar monitoreando continuamente en el país qué está sucediendo con los derechos de la iglesia cristiana evangélica. Eso es lo que hace la Comisión de Vida, Restauración y Paz. ¿Se violentan muchos derechos en Colombia? Sí, hace poco tuvimos una reunión con algunos ejecutivos de la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada Americana, y tuvimos la oportunidad de entregarle un libro que está documentado con fechas, nombres, algunos de ellos han sido cambiados por seguridad, para decirle esto es lo que está pasando en Colombia en temas de derechos humanos. Y sí, se vive bastante el fenómeno, no solo a nivel de la iglesia, sino a nivel del país. A nivel general, sí. Pero digamos en particular este iglesia, derecho sí. Pues de la iglesia ha sido violentado. Hay iglesias, no lo sentimos tanto aquí en la ciudad, en las ciudades centrales importantes, pero en las veredas, en los pueblos pequeños, en los municipios de cabecera, ahí se ha notado que la iglesia está sufriendo. Yo llamo esto una iglesia que sufre más allá del cordón de la ciudad. Ya, claro, está lejana. Pero al mismo tiempo esa presencia de la iglesia en todo el país también es una buena noticia. O sea, hay en todas partes presencia de la iglesia. ¿Qué están haciendo esas iglesias pequeñas allá en los municipios, en las veredas? ¿Qué es lo que hacen los pastores realmente? Pues un pastor de vereda es un pastor que tiene mucha influencia en su vereda, en su pueblo. Es un pastor que la gente lo consulta para preguntarle acerca de sus sembrados, lo consulta para preguntarle acerca de si es bueno que lo saque hoy o mañana el sembrado. Tiene que saber de eso también. Sí, es un pastor con unas características especiales. Es un pastor que es consultado por la autoridad del momento en el gobierno, de esa vereda. Es una persona importante en el liderazgo. Y de hecho, por eso algunos de ellos son a veces confundidos y en otros casos son asociados con algún movimiento o cosa que esté afectando la tranquilidad de la ciudad. Y por eso algunas de las iglesias han sido cerradas, ¿no? Claro, perseguidas. Sí. Y la otra comisión que mencionabas ahora es la Comisión para la Mujer. Sí, es una red de mujeres. Esta comisión está liderada por la hermana Inna de Suárez. Ella... lo que estaban haciendo hace 1 o 2 años atrás era hacer congreso, encuentro de mujeres para hablar sobre el valor de la mujer, la dignidad de la mujer, sobre el papel de la mujer en la iglesia. En este año que acaba de pasar,
ellas han dejado un poco los congresos porque se ha agotado un poco el proceso de hacer congresos, y entonces han decidido ir a las regiones y hacen encuentros regionales con el mismo contenido, buscar que la mujer tenga un poco más de influencia, buscar que la mujer sea más digna, buscar que la mujer tenga unos valores que realmente los hombres y las instituciones respeten a la mujer frente a la dignidad que ella debe tener, y buscar que la mujer sea una líder en la congregación. Líder también. Ahora, el mundo cristiano en general es muy criticado por ser muy machista. Cedecol, ¿cómo está viendo esto? Sí, nosotros creemos, yo personalmente creo, si puedo dar mi opinión frente a la organización, que el machismo es un problema de pecado. Está fundamentado en Génesis, cuando el Señor le dice, después de que Adán y Eva caen, Él le dice, bueno, ahora este hombre será tu director, tu líder, tu cabeza, ¿cierto? Pero ya en el Nuevo Testamento uno encuentra que la Biblia está diciendo que el hombre es cabeza, pero si tiene unas condiciones, y las condiciones precisamente diferentes al machismo. Si cuidas, si amoroso, respetas, ¿cierto? Si amas, si te sacrificas. Y eso es una verdad. Yo creo que soy jefe en mi casa, pero no porque sea el hombre o porque sea el pastor. Soy jefe en mi casa porque mi familia reconoce en mí a alguien que se sacrifica por la familia, entonces me dan el lugar de autoridad. Siempre digo a los hombres que eso del cabeza de hogar no es una declaración sin compromiso. Siempre, hombre, cuando oyen hablar que el líder, el pastor, dice, es que el hombre es cabeza de la casa, entonces ellos se sienten grandes, ¿no? No, eso hay que ganárselo, y uno se lo gana con los otros elementos que tiene Efesios, ¿cierto? Mantenga a su esposa, sea un proveedor, sin mancha, sin arruga. Así es. Y siempre digo que yo puedo sostener o mantener mi esposa sin mancha, pero sin arruga no prometo. Eso está muy bien. Y por supuesto, agreguemos una cosa importante sobre ese papel de las mujeres, es decir, en muchas iglesias y en muchas organizaciones cristianas no se admite un liderazgo femenino. ¿Eso ha ido cambiando? ¿Cambiará aún más de frente a los tiempos? Eso ha ido cambiando y por supuesto debe cambiar. Nosotros entendemos ahora que el mundo moderno ha dado mucho espacio a la mujer. La mujer es un elemento de transformación. ¿Qué ha pasado con los hombres? Hemos dejado a un lado el rol que Dios nos dio. Hemos dejado espacios que la mujer ha estado llenando y que lo está haciendo muy bien. Pero yo creo que sin quitarle espacio a la mujer, el hombre tiene que mantener su compromiso de ser líder, de ser el sacerdote. Yo no lo veo como machismo, sino que lo veo como compromiso. Por la intercesión frente a los otros, el servicio. Y la mujer es una persona que tiene unas características muy especiales que sirven, ayudan a generar nueva manera de pensar, a generar una organización nueva. Mira, yo pienso que la mujer tiene la capacidad de unir. Muy bien, de congregar. Claro, el hombre no. De cuidar esa congregación. En un hogar se muere la mamá y los hijos se dispersan y no vuelven a la casa. Se disgrega esa casa. Queda el papá y no pasa nada, ¿cierto? Pero si se muere el padre, los hijos siguen llegando a visitar a su mamá, a tomar el caldito, a disfrutar del espacio del hogar, porque la mujer tiene esa capacidad de integrar. Entonces, ese fenómeno es muy importante en la iglesia. Muy bien. Que algunos líderes no han sido muy sabios en aprovechar eso. No ha habido un cambio de mentalidad, ¿no? Y hay miembros que dicen, yo no asisto a una iglesia donde una mujer sea la pastora. Por ejemplo, Yo pienso que Dios llama y Dios prepara y Dios usa sin importar el sexo. ¿Algún día en Cedecol habrá una mujer dirigiendo? Yo creo que sí, debe llegar. Entre nosotros, nuestro grupo, tuvimos presidentes mujeres que dirigían nuestra iglesia nacional. Muy bien, muy bien. Y esta comisión femenina, o que se dedica a hacer esta red de mujeres, vela por esta problemática, está haciendo esos señalamientos, enseñándonos a convivir de una mejor manera. Sí, yo creo que lo han hecho, lo están haciendo. Yo diría que hace falta un poquito de más fuerza, de más ánimo al hacerlo, ¿no? Y pues la Comisión de Mujeres cuenta en este caso con mi apoyo en el liderazgo y me identifico, no me identifico por ser un lenguaje o por ser una presentación adecuada para ella, sino porque creo que esa es una realidad. Yo creo seriamente que una iglesia donde la mujer no tenga liderazgo
es una iglesia que le falta algo, Claro, que claro. no alcanza algo, Claro. que algo se pierde ahí. Bien, y no habría iglesia viva en la sociedad mientras no haya también esa Claro. presencia De femenina, mujer, ¿no? de jóvenes, de Muy bien. niños, de adultos. Y esa es la tercera comisión que te quiero Sí. preguntar. Indaguemos un poco por qué hace esa comisión de jóvenes, pero solamente déjame decirte esto. Es muy notorio en el momento actual que vive la iglesia en Colombia, cuántos jóvenes están buscando llegar a la iglesia. Yo creo que ahí hay un aspecto importante para estudiar, analizar y qué está pasando con este público juvenil. Correcto. Entonces me parece muy importante que SEDECOL tenga también una comisión que trabaje en torno a eso. Entonces son 3 comisiones. Una, la que estudia como la configuración de la Sí, iglesia, la violentación de los derechos de la iglesia. 2, la de la red femenina. Y 3, la que se dedica a hacer este trabajo con jóvenes y con niños. Dijiste ahora, que me parece interesante. Sí, que creo que los niños deben ser un elemento importante dentro de la iglesia. Claro, son el ¿Cierto? semillero y Exactamente. si queremos iglesias hacia el futuro, pues es importante. Pero no tenemos todavía algo sobre niños, ¿no? Ok, más que todo sobre jóvenes. Jóvenes en adelante. Y hay una red que llamamos red social, que es la pastoral social. Ok. Que estas dos, las últimas de jóvenes y red pastoral, se están configurando apenas, se están Muy estructurando. bien. Forma parte de lo que tú has logrado. De la visión y el proyecto que tenemos. Trabajar en tu mandato. ¿Cuánto te queda de mandato en SEDECOL? De este primer periodo, 1 año. 1 año. Algunos Con están posibilidad pensando- de reelección. Algunos piensan en eso, yo simplemente digo, Señor, tú conoces y estoy a tu orden. Ok. ¿Y quiénes eligen al director? La de Asamblea SEDECOL? Nacional nos reunimos una vez al año, generalmente en el mes de marzo. Sí. La asamblea anterior fue en Popayán y la siguiente asamblea va a ser en Paipa. En Paipa. Sí, ya fue definido precisamente. La misma asamblea define dónde será su próximo encuentro. Muy bien, muy bien. Pues en un próximo segmento estaremos indagando acerca de esta comisión juvenil y qué está pasando con los jóvenes en esta iglesia viva que está pretendiendo SEDECOL. Ya volvemos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Continuamos con temas claves, hoy hablando sobre esta iglesia viva que está liderando SEDECOL. Se me olvidó preguntarte una cosa muy importante, Sí. ¿qué quiere decir SEDECOL? Ok, sigla. SEDECOL quiere decir Consejo Evangélico de Colombia. Consejo Y ahora Evangélico de estamos en el proceso de convertirlo en Confederación Evangélica de Colombia. Sigue siendo Confederación, muy igual bien. las mismas siglas, SEDECOL. Muy bien. Y comentábamos en el segmento pasado las comisiones que constituyen a SEDECOL, es decir, las áreas de trabajo. Y estábamos diciendo que una última muy interesante es la de jóvenes, que La de tanta jóvenes. atención nos llama. ¿Qué está haciendo SEDECOL por los jóvenes? En este momento estamos tratando de crear unas redes Ujú. que ya tiene ciertas raíces, ¿no? Hay un grupo de jóvenes que llama ADN, algo así como una nueva esencia, una nueva naturaleza juvenil. Sí, la nueva constitución Sí, genética. Exacto, Ujú. y ellos están trabajando muy bien y la propuesta es que ellos sean como una especie de punta de lanza para abrir hacia el futuro, integrar hacia el futuro otras organizaciones juveniles que hay en el país fuertes. Ujú. Entonces lo que SEDECOL hace, y eso es algo muy importante, SEDECOL no está muy dado a crear programas, Sí, a crear sí. proyectos. SEDECOL respalda proyectos. Apoya lo ¿sí? que ya existe, Porque ¿no? los que lo conforman son instituciones. Claro, Entonces claro. ya tienen su propio objetivo, su propia visión. Entonces con ADN estamos intentando desarrollar un poco esa visión juvenil y hacia dónde queremos empujar. Por lo menos podemos hablar de 4 cosas. A ver. La primera es que creemos que desde ya hay que abrir el camino y la concientización de poder pasar la antorcha a otros. Muy bien. O sea, Nuestros como ese jóvenes, relevo, el relevo generacional que muy debemos tener. importante, sí. Entonces SEDECOL está muy claro que mañana estos jóvenes son los que van a liderar la organización.
y queremos que ellos vayan aprendiendo modelos, van aprendiendo estilos, van teniendo conocimiento en la institución y por supuesto que en la institución a un nivel mucho más alto que el que está ahora. Muy bien, porque son nuevas personas, ¿cierto? Sí. En segundo lugar, estamos muy seriamente convencidos que los jóvenes son personas que producen cambios en un país, ¿sí? Son personas que por su ímpetu, por sus imágenes, por su visión, por su utopía, por su romanticismo, idealismo, eso es necesario en una iglesia, en una organización, en un país. Pues cuanto más lo que está señalando, que por ejemplo en el mundo estamos viendo un revivir del entusiasmo juvenil. Correcto. No muy bien enfocado, digamos, en todo esto de los indignados, de las manifestaciones que son básicamente juveniles. Sí. ¿Cómo será en la iglesia entonces? Qué interesante eso. Y el tercer lugar es que el joven nuestro es un joven que reflexiona, es un joven que analiza, es un joven que cuestiona. Sí. Entonces estamos pensando que el joven nuestro sea un joven que siga en esa línea, porque un país que reflexiona es un país que transforma, es un país que hace cosas nuevas, Sí. es un país que se arriesga, ¿cierto? Sí. Colombia es un país joven. Sí, Uno va a países demográficamente sí, muy es joven. muy joven. Claro. Uno va a países de Europa y encuentra ya países en decadencia, ¿Cómo no? gastados, su gente ya dio todo lo que tenía y no tienen Con relevo. personas mayores. ¿Cómo le parece que yo vi algunos letreros por allá en otro país donde decía se arrienda habitación, ¿no? Perdón, se arrienda casa, mascotas sí, niños no? Entonces es sorprendente cómo hay una negación también de la parte juvenil en estas otras sociedades. Exactamente, y eso es lo que se ha mirado con los jóvenes, ¿cierto? Y en cuarto lugar y último es que los jóvenes que hacen parte de ese col son jóvenes de la iglesia, ¿cierto? Muy bien. Y la iglesia, como yo la percibo, debe ser una organización cristiana que influye en una nación para producir cambios, transformación. En la nación En completa. la nación. Muy bien. Entonces estamos visionando mucho al joven como un factor de cambios en un país, Sí. no como un miembro de iglesia que canta, está bien, Sí, que alaba al Señor, que perfecto, asiste. debe ser un Así líder debe ser, local, claro. pero ni siquiera estamos pensando que eso beneficia a la iglesia, sino que la iglesia no es estar pensando qué nos van a dar, dónde está lo que nos toca, sino que esté pensando cómo nosotros como iglesia vamos a dar a este país nuevos valores, nuevos principios, modelos de ética diferentes, modelos de familia diferente. Muy bien. Sí, son los jóvenes los que van a producir Que este sea un tipo motor de cambio social. Correctamente. La iglesia, a través de sus jóvenes, motor de cambio social. Y me parece muy oportuno ese tipo de apoyos que tú le estás dando a la parte juvenil, porque lo que uno encuentra a veces, y creo que ha cambiado, pero encuentra a veces ese es un señalamiento, además de ser muy machistas, se dice sobre la iglesia cristiana que es una iglesia muy encerrada, ensimismada. Sí. Casi que una iglesia que se desconecta de la realidad, vive en una realidad de templos, pero no una realidad Sí, social. sí, sí. Eso ha cambiado. Es lo que queremos que la iglesia comprenda, que nuestro ministerio está más allá de las paredes, los muros donde Sí. nos reunimos localmente. Sí. Yo creo en la iglesia de reino, Okay. no la iglesia de reinitos, Ujú. porque no va a funcionar. Y ese es mi llamado a la iglesia nacional, que podamos, hombre, Dios nos ha regalado cosas a cada uno, características, ¿sí? Las iglesias son como los seres humanos. Sí. Cada iglesia tiene unas características, tiene como un cuerpo. El cuerpo de la iglesia habla. Sí. Entonces uno va a una iglesia donde se encuentran muchos jóvenes, es una iglesia juvenil. Sí. Uno va a una iglesia donde se encuentran muchos artistas, una iglesia Sí. creativa. Creativa, Entonces, cada sí, iglesia, ¿cierto? sí, sí. Uno va a una iglesia como el tipo de iglesia nuestra, que es como muy reflexiva, muy teológica. Esa es otra iglesia. Sí. Si unimos todas esas características, todas esas potencialidades que Dios nos da, pues vamos a tener un reino de Dios muy variado, muy rico, un reino de Dios que trae, argumenta, que enchufa, que ancla organizaciones, que es llamativa, ¿cierto? Sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué está hablando la iglesia colombiana? Muy bien. Cuando alguien viene a otro país, ¿qué ve en la iglesia ¿Qué se colombiana? ve? Muy bien. Porque la iglesia habla. Claro, pero alguien decía una cosa que me parece muy inteligente a propósito de eso, y es que lo que uno tiene que ver es que está hablando la sociedad, porque allí es donde estás viendo si la iglesia Claro. está influyendo Ellos nos sobre leen la a sociedad, nosotros. ¿cierto? Ujú. Y pues toca decir con mucha pena que a veces no hemos sido muy influyentes en la sociedad. No, hemos sido un poco aislados, Un timoratos. poco timoratos, tímidos. sí, miedosos Ujú. de arriesgarnos. Sí. Y la sociedad ve una iglesia que sí tiene como mucha fuerza, mucho poder,
pero no la ve como un agente de transformación. Y hasta nos critican mucho. Mucho, ¿no? Por eso. Una pregunta difícil a propósito de esto. Política. Hay que estar en la política. ¿Cómo es esta jugada de los cristianos en la política? Es difícil para mí responderla, pero ya en este espacio y en estos ambientes que me ha tocado, me toca tener claridad. Nosotros creemos en SEDECOL. Primero, la organización estatutariamente no se afilia a ninguna inclinación política. Muy bien. No tiene partido. No tenemos partido. No es una organización partidista, no tenemos relación con ningún político, pero sabemos que en un país y en una sociedad hay que tener claro las políticas. Entonces, no somos partidistas, pero sí sabemos que somos políticos. Políticos en cuanto a las grandes ideas que debe mover la sociedad. Entonces, como organización nacional, nos toca relacionarnos con el gobierno. Nos toca tocar a la puerta del ministro del Interior. Nos toca pedirle al senador, hable con el ministro para que nos reciba. Nos toca pedirle a una persona que tiene cercanía con el presidente que nos dé una audiencia. Y lo hemos hecho. Y SEDECOL tiene una persona en su ejecutivo, tenemos un ejecutivo de 5 personas, además de la Junta Directiva que es de 14, que está constantemente funcionando, que es el relacionista gubernamental. Se relaciona es con la el persona ámbito que conoce muy bien el tema de gobierno, tiene contactos, y a nosotros se nos facilita mucho hablar con el gobierno en algún momento frente a un tema, porque esa persona nos abre puertas. Entonces, no somos políticos, pero nos toca usar las líneas políticas para lograr lo que el política, país, pues, en el buen sentido de la palabra. Muy bien, pero definitivamente, y perdónenme que insista, ¿apoyamos políticos? No, nosotros no apoyamos políticos. En este periodo, posiblemente SEDECOL lo haya hecho en algún momento, pero en este periodo no. Y yo en eso soy muy celoso de que respetamos a nuestros hermanos políticos, damos gracias a Dios por ellos, se necesita que estén ahí. Pero a la iglesia no le es sano identificarse con una posición política, porque en su misma congregación usted tiene hasta 4 y 5 posiciones políticas, porque esta es una opción muy personal. Es muy personal. Entonces, estamos dispuestos a seguir siendo parte de una sociedad, a votar, a decirle al gobierno, aquí estamos, pero no tenemos una identificación con ningún partido político, ni considero yo sano, aunque sé que se hace, y lo digo con respeto, que los pastores lleven políticos al púlpito. El púlpito es para predicar la palabra. Si un hermano querido, un senador quiere hacer política, hay otros espacios que lo puede hacer. Hay un foro para eso. Exactamente, pero la iglesia no creo que sea bueno. Esa confusión es peligrosa. Y eso ha traído crisis a la iglesia. Muy grave, y no solo a la iglesia cristiana, ¿no? En épocas pasadas a otras iglesias, la católica misma confundida con la política partidista es peligrosa. Muy bien. SEDECOL ¿hace formación, hace algún tipo de proceso formativo? Sí, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Restauración, Vida y Paz, nosotros trabajamos a través de la comisión unos talleres, que llaman talleres sobre formación política, talleres sobre paz, talleres sobre reconciliación. De hecho, yo acabo de venir de Arauca, y la iglesia menonita es una iglesia que está afiliada a SEDECOL, y estuvimos ahí 3 días para un foro que llamó Foro Internacional sobre Reconciliación, porque Arauca es uno de los regiones del país que ha sido más afectada por la violencia. Y fue muy interesante escuchar expositores internacionales, el concepto que hay sobre la reconciliación, y todo dentro del marco bíblico. Entonces, hacemos ese trabajo y nos gusta hacerlo, y el país lo necesita. Se necesita mucho ese tipo de formación. Si nuestros gobernantes conocieran un poco más lo que nosotros hacemos, SEDECOL sería un tremendo aliado del gobierno. Porque es que la iglesia lo que hace en el país es generar paz, generar desafíos, generar ética cristiana, hablarle a la gente de la importancia de ser un buen trabajador. Eso le conviene a un país, de ser un buen estudiante le conviene a un país. Pero nuestros gobernantes piensan que esto es solamente algo evangélico, levantar las manos, orar. Religioso. Se ve muy religioso. Muy bien, muchas gracias. Ya volvemos. Qué interesante tema, SEDECOL, una iglesia viva para Colombia. Ya volvemos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad,
noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia, Desafío. Seguimos en temas claves con Edgar Castaño Díaz, psicólogo, filósofo, educador y ahora director de Sedecol. Esa dedicación a las tareas administrativas, ¿no es un poco aburridora? Hay algo un poquito, yo diría como de eso que llamamos de dones, ¿no? En la escritura aparecen 21 don, sí. Y yo creo que el Señor a mí me dio, básicamente yo percibo como 3. Sí. Uno, el don del pastorado, la iglesia uno puso como pastores. Sí. El otro, el don de la administración, de administrar. Y el tercer don que yo percibo es el don de la educación. De la educación, de sí, enseñar. de la enseñanza. Muy bien. En esas 3 cosas me va muy bien y para mí pues no se vuelve una carga la administración, porque sé que hay líderes que no les gusta, Sí. porque yo uno muy bien administración con ministerio. Muy bien. A mí me parece que si uno no administra el ministerio, uno no sabe dónde poner los recursos. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Cómo manejar todo esto. Y hay problemas en eso, porque hay congregaciones donde el tesorero tiene una visión y el pastor tiene otra, y eso no funciona. Eso así no funciona, Entonces, claro. yo creo que el administrador, la administración y el ministerio deben ir juntos. Eso no significa que el pastor es autónomo en la administración. Sí. Significa que él determina un poco hacia dónde enfoca los recursos de la iglesia. Aunque alguien sea el que lo ejecute o aunque alguien sea el que lo autorice. Pero hay plena unidad de pensamiento en eso, ¿cierto? En ese tema. Entonces, a mí me ha ido bien, en la organización que me colocan, la parte administrativa crece y crece la parte ministerial. Muy bien. En eso el Señor ha sido bueno conmigo, que me regaló las 2 cosas. Una buena comisión entonces que estás haciendo allí en Sedecol. Sí. Casado, hijos. Sí, tengo una preciosa esposa, me ayuda mucho en el ministerio, es una mano bien fuerte. Tenemos 27 años de casados, es la única esposa que tengo, aunque vivo con 4 mujeres. Quiere decir eso que mi esposa hay 3 hijas. Sí. Mi hija mayor, que ha estudiado diseño arquitectónico. Mi hija intermedia es administradora de empresas, administra aquí en la ciudad un restaurante muy importante de la ciudad. Y mi hija menor, que está estudiando fotografía. A ella le gusta mucho este tema. Tiene que ver con los medios. Sí, con los medios. Sí. Interesante. Ahí estamos. Muy bien. Y en una casa llena de mujeres, wow. ¿Cómo se vive esa presencia masculina? Yo siempre digo que yo evito tener reuniones administrativas en la casa porque siempre son 4 votos contra 1. Se asocian fácil, sí, ¿no? Sí, hay una alianza tremenda. Una conciencia de gremio, dicen por ahí. Exactamente. Yo me identifico como perdedor y estoy bien así, ¿no? Si vamos a ir a un restaurante, bueno, ¿dónde vamos? Ellas deciden, ¿cierto? Un líder consultivo. Sí, si vamos a salir a un lugar, ¿dónde salimos? Ellas definen. Pero la verdad, en el fondo, yo veo mucha solidaridad con el padre, con el esposo, apoyo. Las 4 están todas comprometidas en el ministerio de la iglesia que pastoreo. Muy bien. Y no, gracias a Dios por la familia. Algunas personas me preguntan, ¿y a usted no le hizo falta un hombre? Yo digo, yo creo que Dios me dio lo que yo necesitaba. Muy bien, ¿cierto? Bien. Sí. Y Dios está ahí en eso y me da una familia linda y la disfruto. Porque entre otras, Edgar es pastor de la Iglesia Bautista Central, una de las iglesias más tradicionales de Colombia. Más histórica, sí. ¿Cierto? ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Vamos para 65 años, fue de las primeras que llegó a la ciudad. Okay. ¿Y cómo concilias Sedecol, iglesia? Bueno, es eso lo que decíamos hace un ratico, la parte administrativa. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hace usted para manejar iglesia, presidencia de Sedecol, presidencia de las iglesias bautistas en Colombia? Además, presidencia de las iglesias bautistas. Vicepresidencia Social Bíblica Colombiana, trabaja con compasión, es conferencista. ¿Cómo hace? La explicación mía es que yo no sé. Yo solo sé que Dios me ha dado esa capacidad y alguien me dijo esto que me dejó pensando. Suena un poquito como rimbombante, pero me dejó pensando. ¿Cómo hace usted para hacer tantas cosas? Y agregó, y hacerlas todas bien. Yo pienso a veces que yo no hago todo bien. Algunas cosas me quedan a media máquina por falta de tiempo. De tiempo. Sí. En otras palabras, cuando tú eres un líder que eres muy
exigente contigo mismo, que apuntas a ideales, siempre estás pensando que la conferencia que diste las podrías hacer mejor. Que el mensaje que predicaste, yo prediqué el domingo, prediqué el domingo acerca de la vida del creyente, el compromiso del creyente en la iglesia, y yo dije, yo podía haber predicado mejor de esto, ¿cierto? Tengo esa sensación siempre. Muy bien. Y mi esposa me dice, ¿usted por qué no repite la conferencia que yo la escuché en tal lado? Esta mañana me está diciendo eso, que voy para Cúcuta mañana. Yo le digo, yo no soy capaz, tengo que volverla a hacer. Porque y en realidad el punto es que cuando volvemos a hacer, y usted sabe de eso, que es conferencista, y uno vuelve a hacer la conferencia, vuelven a surgir otras más cosas, claro. Entonces, lo que quedó abierto en la pasada. Y no retomar lo viejo simplemente por volverlo a repetir. Ahora, alguien decía por ahí que cuando uno quiere que las cosas se hagan, hay que buscarse a alguien bien ocupado, ¿no? Porque esos son los que hacen cosas. Y esos son los creativos. Entonces, interesante que vivas tan ocupado. Una pregunta indiscreta. Tranquilo, estamos en confianza. ¿Fácil o difícil trabajar con pastores? Muy difícil. ¿Por qué? Porque los pastores son hombres buenos, son hombres que Dios ha llamado al servicio, son siervos de Dios. Los pastores son gente que están buscando el bienestar de sus iglesias. Pero los pastores tenemos 3 problemas. A ver. 1, somos personas que, como estamos enseñados a liderar, no estamos preparados para que nos lideren. Sí, es difícil, ¿no? Difícil. Muy bien. Entonces uno le dice a un pastor, hagámoslo así, le dicen, yo lo hago distinto. Claro. Y cuando los juntas, pues echan chispas, ¿no? Como se dice por ahí. Muy bien. La segunda cosa difícil de un pastor, los pastores somos orgullosos. Nos gusta que nos den el primer lugar. Precisamente contra lo que dice la Biblia. Claro. Primer lugar, que nos pongan en la mesa de adelante, en el concierto donde voy yo. Ser tenidos en cuenta. Yo realmente ese no ha sido mi problema. Y tercero, los pastores somos personas que nos gustan que todo nos lo regalen o nos lo den barato. Esa es la posición de mi hija. Mi hija maneja una librería. Dice, yo tengo muchos clientes, pero los pastores todos piden rebaja. Y cuando uno le rebaja al rato dice, ¿y no tiene algo para regalarme? Y regalado que soy pastor. Que soy pastor. Entonces yo veo que esas 3 cosas bien complejas, y tú los citas a un seminario que vale 50,000 pesos. No, eso es muy caro. Pero si tú vas a dar el seminario, tú quieres que te paguen bien. Entonces no somos muy coherentes en eso. Entonces yo digo que es un grupo de personas muy preciosas, muy valiosas, pero sí es difícil. Yo creo que hay que tener un don para eso. Para eso, sí, evidentemente. Ahora, una cosa importante es esta, y hacia los pastores nuevos, los jóvenes en los que tanto crees, ¿estamos viendo cambios allí en su estilo de pastorado? Sí, anoche tuve una reunión, a la noche no, como a las 4 de la tarde, una reunión con un grupo de líderes juveniles, y ellos me decían, pastor, nosotros queremos que usted nos respalde, porque creemos en su estilo de liderazgo. Y nosotros nos identificamos con eso. Y era no son muchachos, ¿no? Hay líderes juveniles que son maduros, de edad y maduros mentalmente. Es como de concepción pues de la vida. Y yo veo que tenemos un futuro del liderazgo juvenil que va a transformar nuestro estilo de liderazgo. No porque el liderazgo pasado sea negativo. ¿Cuánto tenemos que valorar los líderes pasados? Y agradecer, lo que hicieron los misioneros americanos, los misioneros europeos. ¿Cuánto sembraron? Los líderes nacionales. Perdidos por allá pues en las montañas, en fin. El líder nacional que sabía de todo, que manejaba todo, que manejaba las cámaras al mismo tiempo. Todo lo hacía. Te faltó agregar ese el gravísimo problema de los pastores, que quieren hacerlo todo. Exactamente. Muy bien. Pero hoy no. Hoy claro. Entonces los líderes que tenemos ese estilo, yo me meto ahí para no juzgar a nadie, tenemos que ir abriendo camino a estos jóvenes que tienen otro modelo de liderazgo. Y que yo percibo una iglesia nacional, una iglesia en Colombia muy fuerte. Muy bien. La iglesia colombiana es admirada afuera. Parece que es muy admirada, ¿no? La iglesia del siglo XXI, ya estamos bien adentro del siglo XXI. ¿Cómo se ve esa iglesia hacia el futuro? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo vislumbras esta iglesia con presencia viva? La iglesia del siglo XXI la veo muy capaz de llegar a todas partes del mundo, pero muy complicada. Porque es que los medios modernos, masivos, nos hacen perder lo que usted y yo estamos haciendo aquí. Hablar cara a cara, ojo a ojo, ¿cierto? La veo una iglesia que puede perder la pasión por las cosas del Señor, porque se vuelve una cosa más de técnica y de conocimiento. Más de forma,
Déjeme decirle dos modelos que A yo ver. sé que hay en iglesia y que no en nada es criticable, sino que el mismo mundo nos empuja hacia allá. Sí. La iglesia online, Ujú, ujú. ¿cierto? Sí, sí, sí. que por supuesto es moderna, Claro, claro. pero uno le pregunta a un hermano, ¿a qué iglesia asiste usted? No, yo me conecto por internet los domingos Sí, y yo sí, escucho un mensaje y yo soy de la iglesia X online. Sí, sí, sí. ¿Usted ha hablado alguna vez con el pastor? No, nunca, No. pero yo lo veo, yo lo conozco. Me parece Sí. fuerte eso, ¿cierto? Sí, sí, Muy sí. moderno, Sí. muy chévere, legal, porque está llegando a todo el mundo, Ujú. pero se perdió lo que Jesús hacía. Claro. Andar con sus discípulos, dormir con sus discípulos, comer con sus discípulos, Caminar ¿cierto? con ellos, claro. El segundo ejemplo, Ujú. yo creo profundamente que el diezmo y la ofrenda es un momento de adoración, Ujú, ujú. pero la iglesia de hoy, tú pasas ya la tarjeta en el datáfono. Ajá, sí. ¿Sí? Yo creo todavía, puede ser que mi modelo es antiguo, donde el hermano va con su sobrecito cantando Ujú. y entregando su ofrenda. Sí, Alguien me va a decir, gozoso. no, pero el pastor seguro tiene 80 personas en su iglesia y pueden hacer eso, pues yo tengo 10.000, ¿a qué horas pasan Sí, todos? Claro. Entonces uno entiende eso. Sí. Entonces de alguna manera el líder tiene que, la iglesia moderna tiene que luchar por no perder el sentido de Como la esencia de comunidad, Sí, tal cual fue exactamente, instaurada, ¿no? Exactamente. Muy bien. Yo venía hablando con José que me trajo Ujú. y le decía, yo todavía creo en la iglesia pequeña. Sí, Las sí, iglesias sí. masivas me parecen muy interesantes, Ujú. yo me sorprendo de verlas, pero nosotros, por ejemplo, crecemos más por puentes que por masificación. Es decir, Ya. si una iglesia nuestra se crece, nosotros le decimos a ese grupo de hermanos que están en el sector, ahora a partir de hoy ustedes se van a vivir a su sector y vamos a poner un pastor allá y vamos a construir allá un templo, vamos a alquilar una casa y ustedes se quedan allá. Para que trabaje en la comunidad, ¿no? Exacto, Esos grupo lazos pequeño. son muy importantes, sí. Por eso Y el nosotros- conocimiento cara a cara, personal. Exactamente. Ujú. Todavía creo en eso. Claro. Puede ser que dentro de 10 años si me vuelven a entrevistar, Sí. voy a decir, no, yo tengo una iglesia online. Pero en el momento yo creo todavía en esa Todavía relación crees en eso. interpersonal, Muy en la bien. iglesia como una comunidad terapéutica, Muy bien. donde nos miramos, nos abrazamos, lloramos juntos, Estamos, sí. te paso el pañuelo, Claro, el papel. comunidad para de que te fe. seque. Aquí hay una pregunta obligada en este programa y es ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? ¿Y por qué? Yo tengo un libro favorito que me gusta mucho, tal vez por mi perfil, y es Nehemías. Nehemías. Muy ¿Por bien. qué me gusta Nehemías? Primero porque es un autor, un personaje administrativo, administrador. Ujú. Segundo porque es un líder que vio unas condiciones muy limitadas de su pueblo, muy de destrucción de su pueblo, y no se alejó, sino Ujú. que se comprometió Muy bien, y reconstruyó los muros. muy bien, ¿Sí? muy bien. Me gusta la actitud de Nehemías, me gusta su liderazgo, Sí. me gustan las palabras que usa. Siempre me he identificado con él, ¿cierto? Muy bien, muy Pues bien. uno de esos, hay Muy, otros muy que me han impactado. edificador, Sí. edificante. Correcto. Muy bien, sí, perfecto para ese perfil. Sí, sí. Pues bien, muchas gracias. Para mí ha sido un Ha gusto sido estar de acá. verdad un enorme placer conocer de cerca a Sedecol, además saber lo que se está haciendo allí. Queremos agradecerle al pastor, profesor, filósofo, psicólogo, todo un colega, Sí, Edgar sí, sí. Castaño. Muchas Con gracias. mucho gusto. Y bienvenido a este Temas Claves. Gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.